Territorio, el canal de la conservación. Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte. Tenemos un Dios precioso y maravilloso que realmente nos ama. Cada vez que Dios viene a hablarnos a nuestras vidas, cada vez que el Señor trae una palabra a nosotros, realmente es mostrando su infinito amor, su gracia y su cuidado para con nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. Muchos de nosotros anhelamos realmente ser gente victoriosa, ser gente bendecida. Y es el deseo de Dios, porque dice la Escritura que los deseos que Dios tiene, los planes que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y de paz y no de mal. Y realmente una de las formas de nosotros vivir una vida en victoria, vivir una vida de bendición, vivir una vida de conquista, es aprendiendo a dejar al Señor que gobierne nuestra vida. A veces queremos hacer guerra espiritual, queremos reprender al enemigo y está bien. Pero una de las maneras donde nosotros podemos hacer guerra espiritual para vivir una vida victoriosa es dejando que el Señor gobierne nuestra vida. Y hemos hablado en todo este mes acerca de la valentía, hemos hablado de los retos que Dios pone a nuestras vidas, hemos compartido. Pero realmente debemos aprender a dejar que sea Dios el que gobierne nuestras vidas, que sea Dios el que entre para gobernarnos, para direccionar, que aprendamos a pedirle al Señor las instrucciones y la dirección que el Señor quiere, que aprendamos a decir en nuestras oraciones al Señor: Señor, instrúyenos, Señor, dirígenos, Señor, hágase tu voluntad. Como cristianos muchas veces nos cuesta el pedirle al Señor que se haga su voluntad, porque a veces queremos y tenemos cosas en nuestro corazón y tenemos pensamientos y situaciones que queremos realizar, pero Dios quiere bendecirnos y para eso necesitamos nosotros dejar que sea Dios el que gobierne nuestras vidas. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3 verso 12, quiero compartir, dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado, dice, en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estas frases más que órdenes de parte de Dios, a través de su apóstol Pablo, son en sí la forma como Dios nos está instruyendo para que nosotros tengamos una vida de victoria y de bendición. Son en sí el propósito para que el Señor pueda gobernar nuestras vidas por completo. Es decir, una persona que quiera hacer su propia voluntad, una persona que quiera hacer su propio deseo, una persona que se sale del propósito de Dios no puede pedirle al Señor la protección o pedirle al Señor que el Señor le bendiga, porque está saliéndose en su propia voluntad, en su propio propósito. Y esta palabra que acabamos de leer dice: vestió pues como escogidos de Dios. Hemos escuchado la palabra de Dios y como escogidos de Dios debemos nosotros vestirnos con lo que dice la palabra de Dios, santos y amados, entrañables, dice aquí la Escritura. Dice: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Cuántas veces vivimos en nuestra lucha cargando nuestros corazones con situaciones que realmente nos alejan del propósito de Dios, nos alejan de la cobertura de Dios? ¿Cuántas veces estamos con nuestros propios deseos y muchas veces, como dice la Escritura, nuestro corazón es engañoso y apartamos de lo que quiere la palabra? Y cuando el Señor nos habla aquí, más que querernos el Señor darnos órdenes,
nos quiere instruir para que nosotros podamos vivir bajo el gobierno de Dios y de esa manera poder aprender a vivir una vida de bendición y de victoria. Así que Dios nos está invitando en esta palabra, el Señor nos está invitando a que nosotros podamos venir a Él y podamos apartar de nuestro corazón y nos podamos sujetar a su propósito y a su voluntad. Una persona que quiere vivir en rebeldía no admite ni pide consejo a nadie, que se cree que autosuficiente. Pero nosotros como hijos de Dios entendemos por la palabra que todo el tiempo estamos necesitando de Dios y que en todo momento estamos necesitando ser instruidos y guiados por el Señor. Pero las personas que entran en rebeldía, que entran en enojo, creen que son autosuficientes, se alejan del deseo de Dios. Y cuando es así, Dios no cumple lo que dice la palabra, los mandamientos del Señor, hasta tanto reconozcamos. ¿Cuántas personas entran en necedad? ¿Cuántas personas son necios? Muchas veces quieren darle el consejo, no lo reciben. ¿Cuántos hijos entran en necedad? ¿Cuántas situaciones traemos a nuestra vida por entrar en necedad, por no acatar el consejo, por no escuchar la palabra de Dios, por no entender el llamado de Dios, por vivir bajo los parámetros, por sus propios parámetros y no por los parámetros que Dios ha puesto? En su palabra los jóvenes, muchos jóvenes quieren vivir hoy que hay vemos nuestra juventud muchas veces cayendo en la droga, cayendo en situaciones realmente que afectan su vida, por no escuchar un consejo, por no entender un llamado. Pero Dios quiere que tú puedas entender el llamado de Dios. Hablo a las mujeres en esta mañana, hablo a los hombres, hijos de Dios, a los jóvenes, para que puedas entender que cuando Dios te invita a dejarle gobernar en tu vida, es porque Dios quiere bendecirte, es porque Dios quiere evitarte el fracaso, es porque Dios quiere sacarte de las situaciones de incertidumbre y de dolor. Es porque Dios quiere venir a que tú vengas a tener una vida de victoria. Cuando el Señor dice aquí en la Escritura, vístanse como escogidos de Dios. Si hemos escuchado la palabra de Dios, debemos aprender a vestirnos como lo que somos, hombres y mujeres de Dios, vestidos como escogidos de Dios, santos, dice la palabra, y amados, de entrañable y de misericordia, con benignidad, con humildad, no con altivez de espíritu, sino con mansedumbre, con paciencia, no con orgullo, no con jactancia, porque el que no escucha el consejo se vuelve orgulloso, se vuelve insensato, se jacta de sí mismo, y no es lo que Dios dice. Dice, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos a los unos a los otros. Y si alguien tiene algo contra su hermano, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros por las diferentes situaciones o circunstancias, el Señor dice, también aprendámoslo a hacer. ¿Por qué Dios nos da estos consejos? Porque estamos viviendo, conociendo a Dios y escuchando aún la palabra de Dios, y muchas veces estamos viviendo con la amargura, muchas veces estamos viviendo con el reproche, con la queja, y esto no nos deja avanzar. Dice la Escritura, aún tenemos estorbos para orar y para venir al Señor porque nos hemos cargado con situaciones, y el Señor te está invitando hoy a que seas misericordioso, a que vivas una vida de mansedumbre, de humildad, a que apartes de tu vida el orgullo, la jactancia, la necedad, porque cualquiera que quiera vivir bajo su propia autosuficiencia se aparta de la cobertura de Dios, porque los que somos hijos de Dios entendemos que siempre necesitamos ser instruidos, ser guiados por el Señor. Los jóvenes, sean adolescentes o adultos, varones o mujeres, deben tener esta claridad. Deben entender que necesitamos el consejo oportuno del Señor y debemos aprender a escuchar oportunamente lo que Dios quiere. ¿Cuántos males y dolores de cabeza nos evitaríamos si aprendemos a escuchar el consejo de parte de Dios? Dice la Escritura, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuánto nos ama el Señor? Cuando Dios tiene un consejo, cuando Dios viene a instruirte a través de tu pastor, a través de tu líder, cuando Dios viene a instruirte a través de un consejo de un padre, de una madre, cuando Dios viene a instruirte, lo hace porque te ama. Dios quiere, pero también hablo a aquellos a los cuales Dios le ha dado la capacidad para dar un consejo, que puedan vestirse de amor y que puedan amar como el Señor nos ama y ser misericordiosos como el Señor tiene misericordia, y que podamos tratar a cada persona como Dios quiere que nosotros lo hagamos, como la forma como el Señor quiere que nosotros lo hagamos.
que apartemos de nuestro corazón la insensatez. Dios quiere que tú resistas la obra del enemigo, dando y dejando y viviendo bajo el propósito, bajo la soberanía, bajo la cobertura de Dios. No hay una manera más preciosa en la cual nosotros resistimos las obras del enemigo cuando aprendemos a amar y bendecir el nombre del Señor y escuchar el nombre del Señor. Porque la insensatez no trae nada bueno a nuestra vida. Porque la autosuficiencia no trae nada bueno a nuestra vida. Porque por esa autosuficiencia caemos muchas veces, cometemos errores, hacemos malos negocios por la falta del consejo. Pero Dios quiere hoy traer y rodearte con sus favores. Pero debes aprender a vivir bajo la cobertura de Dios. Dejar que sea el Señor el que pueda gobernar tu vida. Dejar que sea el Señor el que pueda gobernarte, que pueda enseñorearse, como dice. Estas órdenes de Dios son más el propósito de Dios, queriendo bendecirte, queriendo que vivas una vida de bendición en victoria. Miren que Mateo capítulo 25 nos habla acerca de, dice la Escritura, de la parábola de las 10 vírgenes. Dice que en la Escritura que habían 5 que eran prudentes y 5 insensatas. Miren lo que dice la palabra. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Dice, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no los conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice la Escritura aquí que habían 5, dice que el reino de los cielos es semejante, dice el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas se salieron a recibir al esposo. Que tomando, dice, estoy hablando porque Dios quiere que nosotros seamos prudentes, sensatos con lo que Dios quiere. Y la palabra que Dios está trayendo hoy es porque Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere guardar a los tuyos, Dios quiere que puedas estar rodeado de los favores del Señor. Pero para que eso se haga en tu vida, necesitas dejar que sea el Señor quien gobierne tu corazón, tu vida. Y para eso hay que aprender a escuchar el consejo del Señor. Para eso hay que atender al llamado de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha tocado a tu corazón? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces el Señor ha mandado la palabra? ¿Cuántas veces el Señor te ha mandado el mensaje? Y tú muchas veces no has querido escuchar el consejo. Pero mire, dice la Escritura que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Dice que las prudentes estaban preparadas, estaban esperando al esposo y habían llenado sus vasijas, sus lámparas de aceite, porque estaban esperando. Pero las imprudentes no fue así, estaban desapercibidas, no habían llenado sus vasijas de aceite. Y a la medianoche, cuando ya su lámpara no daba, dijo: danos de tu aceite, le dijeron a las prudentes. Y ellas dijeron: no, ves a comprar. Imagínate en esa época a medianoche, ¿qué tienda iba a estar abierta? Y cuando iban a comprar, ¿cómo iban a venir? No iban a estar. Y fue así, fueron a comprarla, pero ya no había, estaba cerrado. Y regresaron y ya el esposo había venido y se había cerrado. Estoy hablando del reino de los cielos. Dios, su reino de los cielos se acerca para bendecirnos. El reino de Dios se acerca a nuestras vidas para bendecirnos y para traer salvación.
Pero ¿a quiénes? Aquellos que están preparados y abren la puerta de su corazón y le permiten al Señor gobernar sus vidas. Permítele hoy al Señor Jesús que gobierne tu vida, que gobierne tu casa, que gobierne tu corazón. Permítele hoy al Señor Jesús que gobierne tu ser. Permítele hoy al Señor. Sé parte de la gente prudente que atienda el consejo de Dios, porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios quiere gobernarte y bendecirte, pero para eso debemos aprender a escuchar el consejo de Dios. Debemos aprender a escuchar el consejo que Dios tiene a través de su palabra. Vístete hoy, dice la Escritura, vístete hoy con la palabra de Dios, vístete hoy con el propósito de Dios y permítele al Señor que sea el que gobierne, el que atienda. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Atiende hoy el consejo joven que te están dando tus padres, que te está dando el Señor. Porque lo que Dios quiere evitarte es que puedas caer en el yugo del pecado, es que tu vida sea echada a perder. Lo que Dios quiere evitarte hoy, mujer, es que puedas tener un hogar de bendición. Escucha y atiende el consejo de parte de Dios. Vístete hoy y sé humilde al recibir el llamado de Dios. Ten la humildad y la sencillez para entender que todos necesitamos de Dios, que todos necesitamos ser instruidos, que todos necesitamos el consejo, que todos necesitamos las instrucciones de parte de Dios. Dice, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. ¿Quiénes? Aquellos que reciben el consejo. Cuando yo digo no lo puedo hacer todo, cuando yo entiendo que no soy autosuficiente, que realmente necesito ser guiada, entonces estoy vistiéndome de esa entrañable misericordia. Entonces estoy vistiéndome de esa de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La compasión, la bondad y la humildad y la gentileza y la paciencia no llegan automáticamente a nuestra vida. A veces estamos en la iglesia, a veces nos estamos congregando, pero no estamos dejando que sea el Señor el que gobierne nuestra vida. Y eso no llega automáticamente a nuestras características cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Necesitamos empezar a ejercitarnos, pero no podemos lograrlo por nuestra propia cuenta. No puedes lograr ser misericordioso, no puedes lograr por tu propia cuenta ser benigno, no puedes lograr por tu propia cuenta vivir una vida de mansedumbre, de humildad. Pero sí puedes buscar al Señor para que sea el Señor el que gobierne tu vida y sea el Espíritu Santo el que te gobierne, el que te guíe, el que te instruya, el que te dé la capacidad de amarle, de vivir bajo Él. A medida que nos rendimos al control del Espíritu Santo, permitimos que Dios entre para traer sanidad, entre para desarraigar de nuestra vida todo pensamiento contrario, entre para que Dios pueda traer bendición. Los pensamientos que Dios tiene para ti son pensamientos de bendición. Pero ¿cuándo se cumplen? Cuando nosotros dejamos que sea el Señor el que gobierne nuestra vida. Hoy tú puedes resistir al enemigo. Hoy tú puedes resistir la obra de las tinieblas, invitando al Señor a que gobierne tu vida, invitando al Señor a que se enseñoree. Hoy puedes hacer guerra espiritual, sometiendo tu vida al Señor y permitiéndole al Señor ser tu Señor y Salvador. Hablo a aquellos corazones que necesitan, que reconocen. Necesitamos reconocer al Señor como nuestro Señor y Salvador. Y invito a aquellos que no han recibido al Señor Jesús, que hoy que estás mirando este programa, te invito a que puedas recibir al Señor, a que le digas: Señor Jesús, ven a mi corazón, yo necesito ser gobernado por ti, yo necesito ser direccionado y recibir instrucciones por ti. Dile al Señor Jesús, y estoy segura que Dios va a venir para rodearte de sus favores, para bendecirte y para prosperarte en todos tus caminos. Estoy segura que Dios va a venir para enderezar tus pasos, porque es lo que el Señor quiere. Pero aprendamos a no ser insensatos, a no ser imprudentes, a escuchar el consejo de Dios, a escuchar el llamado de Dios. Así que tú que has escuchado esta palabra de Dios, yo te invito a que le digas: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador.
Te invito a que escribas, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que hasta hoy he querido hacer las cosas a mi manera, a mi forma, pero sé y reconozco que te necesito. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar. Y te invito, Señor, a que gobiernes mi vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y sé que a partir de ahora vas a tener una vida de bendición. Si vas a empezar a desarrollar esas características especiales de Dios, a que puedas vivir vestido de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vas a recibir el consejo de Dios y cada vez tu vida va a ser una vida de conquista, de victoria y de bendición. La palabra de Cristo mora en abundancia en ti. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos cómo debemos andar y exhortándonos unos a otros la manera cómo debemos conducirnos en sabiduría. Así que te bendigo en el nombre del Señor y declaro que la palabra de Dios more sobre tu vida, more en tu casa, en tu familia, que puedas ser instruido en sabiduría, que puedas ser instruido en tu andar y que sea el Señor el que gobierne tu corazón. Les habló la pastora Wirley de la iglesia Vino Nuevo. Les bendigo en el nombre del Señor. Para mí es todo un gozo poder compartir con ustedes esta palabra de Dios. Mi máximo